Uruguay fue incluido por la OIT en una lista negra de países que no respetan convenios y libertades laborales. Esto fue hace un tiempo. Y el gobierno uruguayo tenía tiempo hasta el 1 de septiembre para entregar una memoria en la que se detallaran avances y entregar al 1 de noviembre medidas legislativas. Y se propusieron 6 modificaciones a la ley de negociación colectiva. ¿Cuáles son esos cambios y por qué son necesarios? Bueno, entre estas preguntas y otras muchísimas más es que vamos a recibir esta tarde en Vespertinas al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Bienvenido a Vespertinas. Un gusto, muchas gracias, muy amable por la invitación, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Nunca había estado en este programa, así que... Bueno, siempre hay una primera vez. Nos estrenamos. Muchas gracias. Es la primera de muchas, obviamente. Muchas gracias. Vamos a arrancar por esto que es como lo más fresco que hay, ¿no? El Ejecutivo mandó unas determinadas modificaciones de la ley de negociación colectiva para hacer eco de los requisitos que tenía la OIT, ¿no? Brevemente, ¿cuáles son los puntos que el Ejecutivo mandó para cambiar? Si ustedes me permiten, a mí me gustaría explicar qué son los consejos de salario, porque quizá no todas las personas que están mirando o escuchando saben lo que es un consejo de salarios. Y capaz que empezamos por ahí y después con mucho gusto explicar estas modificaciones. En Uruguay existen los consejos de salarios desde 1943, o sea, hace 76 años. Hubo tiempos de dictadura que no funcionaron, tiempos de periodos autoritarios que no funcionaron, tiempos de democracia, lamentablemente, que tampoco funcionaron. Y los consejos de salarios son unos órganos, es un organismo creado por ley, donde se reúnen representantes de los empresarios, de los trabajadores y del gobierno. Esos representantes son designados por cada parte, los sindicatos designan a los suyos, los empresarios a los suyos y el gobierno funciona en el Ministerio de Trabajo. Se reúnen y ellos discuten y definen los salarios de determinado sector de actividad. Por ejemplo, los trabajadores de televisión. El laudo, digamos, o sea, lo que debe ganar un trabajador. Los trabajadores del comercio, los trabajadores de la construcción, los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores de cada sector de actividad. Y eso se vota. Se vota y se puede votar por mayoría o por unanimidad. Y esas mayorías se pueden constituir de cualquier manera. Por ejemplo, se ponen de acuerdo empresarios y trabajadores, y si se ponen de acuerdo empresarios y trabajadores son 4 votos, el gobierno tiene 3, bueno, aunque el gobierno vote en contra o se abstenga, eso vale igual. Se acata. Y eso tiene valor como si fuera una ley votada en el Parlamento. Esto otro es muy importante. Los 1000 delegados de los 250 grupos de consejos de salarios que hay en Uruguay, cuando resuelven algo, tiene valor de ley como una ley votada en el Parlamento por los diputados y los senadores. ¿Y es anual? Depende. No? Depende del rubro. Ellos se ponen de acuerdo, puede ser anual, puede ser semestral. Antes, en mi época, yo trabajé 15 años en una fábrica, me tocó ser delegado de Consejo de Salarios de la industria de la madera. En aquel tiempo, como la inflación era muy grande, teníamos inflaciones del 100%. Entonces, por ejemplo, los ajustes eran cada 4 meses. Claro. Ahora, en general, son anuales o cada 6 meses. Pero eso se ponen de acuerdo también, de acuerdo a determinados lineamientos allí. Y esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene funcionando así, reitero, desde 1943. Y los consejos de salarios, ¿qué resuelven? Resuelven, primero, salarios mínimos por categoría. Por ejemplo, un peón dice, como mínimo un peón de tal actividad debe ganar tanto. Un oficial especializado como mínimo debe ganar tanto. Un administrativo. Claro, de acuerdo a la categoría del trabajador, ¿cuánto es el lado para que... Pero además, también otras cosas, como la cuestión de arreglar cosas entre el sindicato y la patronal. Muy bien. Por ejemplo, en la construcción pasa eso mucho. Es el ejemplo más fácil. Y en todos los sectores. Muy bien ese aporte, ¿no? Entonces, a esto se agrega que se discute también aumentos generales. O sea, no se fija solamente el salario mínimo, el piso, por esa categoría de ese trabajador, de esa actividad, sino se fijan aumentos generales. Por ejemplo, 6%, 7%, 10% general para todos los trabajadores,
A veces se hace una excepción, por ejemplo, para los cargos de gerentes o de supervisores, se excepcionan, se dice esos no. Y lo otro que se discute, muy bien el aporte acá, son condiciones de trabajo, por ejemplo, horarios de descanso, licencias, trabajos, partidas especiales, cláusulas. Ustedes son mujeres, nosotros venimos impulsando mucho cláusulas de igualdad de oportunidades y derechos o cláusulas de género para mujeres. Por ejemplo, en el 2015 solamente 15% de los consejos de salarios tenían cláusulas para mujeres. Hoy tenemos 77%. Eso surge en la negociación. Eso, digamos, más o menos cómo funciona, quedamos claro y se pudo explicar, digamos. Está bien, pero yo no sé si toda la... Que capaz que todo... Claro, lo que pasa es que explicar todo lo que es el mundo del consejo es imposible. Claro, pero es importante, pero es importante entender esto para entender los cambios. Claro. Porque además, esto que es ley, también le importa mucho a los jubilados y pensionistas, porque en Uruguay, desde 1989, lo que pasa en los consejos de salarios le importa mucho a los jubilados y pensionistas, porque desde 1989 el 83% de los uruguayos votamos que las jubilaciones y pensiones se ajustan según los salarios. Por eso es muy importante lo que se resuelve en los consejos de salarios. Va de la mano entonces. ¿Está bien? Y por eso le importa mucho al gobierno también esto. ¿Está bien? Porque lo que se define en los consejos de salarios después impacta en cuánto hay que pagar de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, nosotros planteamos que el sistema de consejos de salarios en general es bueno y hay que mantenerlo, pero hay que hacerle algunas modificaciones. Y acá vienen las modificaciones. Por ejemplo, para discutir consejos de salarios es importante tener información. O sea, información que deben tener los trabajadores, información que está obligado el patrón de dar al sindicato. Pero si no hay un sindicato, no tiene obligación de darlo. Ese es uno de los cambios, ¿no? Es eso. Ahí me entreveró dos cambios juntos. Vamos por parte. Un cambio es, se podrá dar información siempre que el sindicato tenga personería jurídica. Ahí está. Eso es lo que estamos proponiendo, de modo que los dirigentes sindicales se hagan responsables del debido uso de la información. En Uruguay hay mucho secretismo. En otros países, las empresas publican mucho sus balances, sus estados financieros. Por ejemplo, Alemania, es un caso, una potencia mundial, un ejemplo. También es que están en bolsa, o sea, también es que son empresas públicas, tienen la obligación de hacerlo. Acá no hay tantas. Pero claro, pero podrían hacer uno, pero en Alemania van más allá. Los trabajadores tienen un representante en el directorio de las empresas privadas. Claro, entonces, o sea, ya están involucrados, entonces se están sabiendo. Digo esto porque en Uruguay hay mucho secretismo. Por ejemplo, si queremos discutir productividad es muy difícil porque para discutir productividad hay que tener información de la empresa. Entonces ahora ponemos esta posibilidad de que se intercambie información, pero que los sindicatos que tengan personalidades jurídicas sea esa una exigencia y se hagan responsables. Otro tema es el que planteaba, que es cuando en una empresa no hay sindicato, hasta ahora lo común era que el sindicato general de la actividad, vamos a poner por ejemplo una empresa de la construcción, en esa obra no hay sindicato, entonces el sindicato general, el SUNCA, representaba a los trabajadores de la obra. Bueno, ahora lo que se dice es que eso no es obligatorio que sea así como era hasta ahora. O sea, allí Ahora, también el empresario en realidad puede tener derecho a no tener por qué publicar sus balances siempre y cuando cumpla, digamos, con las exigencias, los aportes y con todo lo que implica la ley, en definitiva. Claro, no, pero yo lo que señalo va más allá de secretismo o no, es una cuestión de... Bueno, pero el tema del secretismo es una cultura que yo creo que hay que ir cambiando. Pero está mal que un empresario no quiera dar los datos siempre... O sea, estamos hablando de alguien que cumple con toda la ley y con los aportes que tiene que cumplir. Yo creo que hay cosas que los empresarios deben reservar como parte del negocio, de la competencia en el mercado nacional e internacional, pero también hay información que deberían dar para que se pueda discutir mejor, por ejemplo, porque todos queremos avanzar en que, por ejemplo, haya salarios por productividad, además de salarios básicos. Para discutir productividad hay que tener información de la empresa y del sector. También creo que hay una cosa que es compleja, que es la relación entre obrero y patrón acá, porque está cargada, me parece, de ideología de ambos lados. Y están como, digamos, vuelvo al sector de la construcción porque más o menos lo tengo un poco como conocido, pero ahí hay como una cultura de relacionamiento entre el sindicato y la patronal que es distinta y que se fue construyendo a lo largo del tiempo. Pero
después en los otros sectores hay como una cosa, ¿no? De, ¿por qué le voy a dar a mi empleado la información si él piensa que yo estoy ganando más? Bueno, o sea, pero o ahora, piensa que pero yo me ahora estoy creo haciendo que rico, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo lo que creo que el avance que estamos logrando en esta propuesta que hacemos es, se da información, el sindicato tiene que tener personalidad jurídica para recibirla y asume las responsabilidades del caso. Yo creo que esto es un avance. El otro tema que se está discutiendo es qué pasa mientras se está negociando un nuevo Consejo de Salarios o un nuevo convenio. O sea, que esto es normal que suceda ahora que hay continuidad de Consejo de Salarios, porque reitero, por ejemplo, entre 1992, 93 y 2005 no hubo, salvo para los ómnibus, la construcción y la salud privada, que son sectores tarifados con precios fijos por el Estado, no hubo, pues se decidió políticamente que no hubiera Consejo de Salarios. Pero ahora que hay, bueno, hay continuidad. Entonces hay, por ejemplo, está terminando un convenio o un Consejo de Salarios y se empieza a discutir otro. Entonces una cosa que estamos proponiendo es que los derechos o beneficios que habían del convenio anterior sean el piso. No, que se negocie. A ver si se negocien de nuevo todo. O que sigan, o que se pongan en el convenio qué plazos tienen, o cómo se renuevan, porque puede haber cambios. Claro, puede haber cosas seguro, que hayan que haya cambiado. plazos. Bueno, entonces, estas son 6 modificaciones que hemos propuesto para mejorar la ley manteniendo la sustancia. Bien. Muy bien. Porque allí hay cosas que se están proponiendo de reducción o de eliminación de los consejos salarios. ¿Vamos a hablar de trabajo? Con gusto. Bueno, porque no es una sensación térmica, según parece, el hecho de que se perdieron muchísimos puestos de trabajo. Queremos saber dos cosas. Primero, desde el Ministerio, si tienen una cifra exacta de los puestos de trabajo que se han perdido y si hay alguna medida concreta que tendría el gobierno como para revertir la caída de este nivel de empleo, de desempleo, ¿no? A ver, en primer lugar, partamos de la base que el mundo está perdiendo trabajo, el mundo está perdiendo empleo, la cantidad de desempleados en el mundo aumenta. En la región en que estamos nosotros somos un pequeño país que no tiene ni oro, ni diamantes, ni petróleo, ni gas, ni un canal de Panamá. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Este es Uruguay, vivimos de nuestro trabajo. Y la región está complicada. Yo hace pocos días decía que ha entrado como nos quieren provocar como una amnesia colectiva, porque quienes decían que el ejemplo era lo que estaba haciendo Macri en Argentina, o Temer en Brasil, o Bolsonaro en Brasil, ahora se están olvidando de eso. Porque resulta que, bueno, tenemos que Argentina y Brasil están en una tremenda caída económica, tremenda pérdida de salarios, de jubilaciones, aumento de pobreza. Tienen mucho más desempleo que nosotros, pese a haber recortado derechos. O sea, acá se decía, no, hay que recortar derechos laborales para que haya más empleo. Bueno, Argentina y Brasil hicieron eso, recortaron derechos laborales y sociales y tienen más desempleo que Uruguay. Pero más allá de la región y más allá del contexto internacional y de la destrucción de empleos que es real. Ya voy. Tenemos que ir. Pues ya voy. Entonces, en este contexto estamos, ¿está bien? Por ejemplo, Brasil tiene 13% de desempleo. A nosotros nos preocupa, nos duele y nos debe doler, y a mí en particular, nos debe doler, preocupar y ocupar que haya en Uruguay 8 o 9% de desempleo. A lo que decían, el ejemplo es Brasil tiene 13% de desempleo. El ejemplo es Argentina tiene 11, 12% de desempleo. ¿Cuánto hay? Se habla de 50.000 puestos. ¿Eso es cierto, esa cifra o más o menos? No, es cierto. Acá primero, nosotros llevamos 15 años de gobierno. En los primeros 10 años creamos, junto a empresarios y trabajadores y junto a las políticas que hicimos, las cosas que hicimos, creamos 300.000 empleos. Sí, igual. Nunca llegó a haber tanta gente trabajando en Uruguay. Y ahora perdimos 50.000. Igual ese punto primero creamos 300.000. ¿De dónde veníamos también, no? Pero llegamos al máximo histórico. Claro, pero veníamos desde un lugar, desde el peor lugar, y vinimos en un momento de crecimiento económico de Uruguay también. Entonces, este momento es otro momento completamente distinto. Está bien, pero sin duda que es así, ¿está bien? Pero no solamente fue por el crecimiento económico. Porque otros países, por ejemplo Paraguay, tuvieron más crecimiento económico que nosotros. En otros tiempos en Uruguay, con otros gobiernos blancos y colorados, hubo crecimiento económico y sin embargo no crecía el empleo.
no crecían las jubilaciones, no crecían los salarios. Pero parémonos en el hoy, porque Pero vuelvo al hoy. yo entiendo que yo entiendo la historia, pero no hoy hay un problema de empleo, hay un problema de destrucción de empleos y hay un problema de falta de empleo y hay un problema de gente sin trabajo. Entonces, eso está sucediendo hoy, más allá de dónde venimos y cómo está la región. ¿Qué ideas tiene el Ejecutivo para empezar a levantar o a cambiar o a revertir o a que esto no siga yendo hacia ese lugar? ¿Ahora puedo hablar? Sí. Bien. Entonces, primero creamos 300.000 empleos. Pero volvemos a lo... Claro, porque si miramos solo una foto, no vemos la realidad. Primero creamos 300.000 empleos y ahora hemos perdido 50.000, un poco más de 50.000 incluso, en estos años. Y estamos haciendo cosas. Miren, por ejemplo, yo tengo esta listita acá. Capaz que se puede mostrar. Está hecha a mano. Sí. Todo esto son empresas que abrieron o se recuperaron ahora. Es noticia cuando cierra una empresa y está bien. Yo quisiera que también fuera noticia cuando abren las empresas. Por ejemplo, San Miguel es una empresa argentina. Estuve visitándola ahora el 19 de agosto. Plantó 780 hectáreas de limones en Bella Unión. Es de las principales productoras de limones del mundo. Produce 1 de cada 4 limones del mundo. Tiene además establecimientos en Jung y en Rincón del Pino. Ecolat fue noticia en Nueva Albesia cuando cerró. La fui a visitar ahora. Ecolat reabrió. ¿Fue noticia? No. Bien. No podemos repasar toda la lista, porque además por temas comerciales nos van a... No, pero el tema es va a estar este, medio lo que pasa. complicado. Mire, Pero por no, ejemplo, está bueno. estuve ahora el viernes pasado. ¿Cuántas empresas son aproximadamente? Porque está son bueno decenas de decirlo. empresas y miles de puestos de trabajo. Y grandes. Estuve ahora, mire, estuve ahora... 1, 2, 3, No, 4, 5, 6. Sí, pero agrégueme para este lado y esta es una lista parcial. Bueno, pero estoy lo viendo tiene una. el número en la cabeza más o menos No, pero a para ver, poder por ejemplo, decirlo. estuve ahora el fin de semana en la zona de Santa Rosa, San Bautista Sí. y San Jacinto y se están abriendo 4 empresas industriales. ¿El gobierno ayudó en algo para Sí, que pasara claro. eso? Porque la idea Sí, es claro. saber cómo hace el gobierno, digamos, para que esto... Pero sí, claro que estamos ayudando. ¿Qué están ofreciendo como Entonces, para revertir esto? A ver, por ejemplo, en este momento hay 80 obras simultáneas de carreteras, de puentes. ¿Está bien? Se están comenzando el nuevo puerto para UPM y el nuevo puerto pesquero acá en el puerto de Montevideo. Se está comenzando ahora. Dos muelles nuevos en el puerto. ¿Mano de obra uruguaya? Sí, Teníamos claro. como una duda aquí con Valeria Claro, Tango y lo veníamos charlando. Pero sin duda que sí. ¿Está bien? O UPM, sea, ¿por qué hay más? UPM lo primero que contrató, que ya entonces para mí va a sacar una parte de la mano de obra supuestamente uruguaya, más allá de toda la inscripción que hay de gente esperanzada con tener trabajo, la primera empresa que contrató para mover tierra es una empresa argentina. ¿Y ustedes han divulgado la cantidad de empresas uruguayas que están contratadas? Porque eso fue noticia que dio el semanario Búsqueda. No, yo no lo vi en el semanario de búsqueda, yo lo vi en un medio argentino. Está bien, pero eso fue una noticia que acá... Yo lo vi antes que en búsqueda. Claro, pero esa fue una noticia que acá difundió con intención el semanario Búsqueda, ¿ah? Y me hubiera gustado que ahora hubieran publicado, porque esta semana en el mismo semanario Búsqueda y en todos los medios de comunicación salió el aviso de esa empresa corrigiendo el error que había cometido, diciendo que no debía usarse el mecanismo de registro vía trabajo. Me gustaría que se publicaran las dos cosas. El error que cometió la empresa cuando dijo voy a contratar sin usar el mecanismo del ministerio y el aviso que publicó la empresa en los medios de comunicación de Durazno y Tacuarembó y en el propio semanario de Búsqueda, más de un cuarto de página este jueves pasado, diciendo voy a usar el mecanismo de vía trabajo para contratar. Y que publicaran también las decenas y decenas de empresas uruguayas que ya están trabajando y contratando. ¿Se y acuerdan? cuando la obra esté a pleno... No, ahora que ya usted dice que ya están contratando Sí, aproximadamente. ahora ya hay son? decenas de empresas. Ahora ya hay decenas de empresas uruguayas. Pero 12, 24... Pero a ver, pero son decenas de empresas. ¿Importa tanto el detalle? Son decenas de empresas. Y es importante. Son decenas de empresas uruguayas que están trabajando y contratando gente uruguaya. Porque hemos garantizado
que en los 8.000 puestos de trabajo que van a haber allí, el 75%, 3 de cada 4, deben ser uruguayos. En Y este eso- caso, y eso yo es lo muy único que veo que en importante. este caso lo primero que sucede es que la empresa elige contratar una empresa argentina cuando además la mano de obra especializada, nosotros tenemos un acuerdo binacional con Argentina y la mano de obra especializada puede venir de allá. Y de pero eso Rey, tenemos, pero porque son Rey, maquinistas, es mover tierra. pero Eso a ver, lo sabemos pero, hacer acá. Rey, claro, pero acá tenemos que hay licitaciones nacionales e internacionales y tenemos que ser muy respetuosos de eso. Sin duda que ligamos mal con que la primera empresa fuera argentina, pero reitero, me gustaría que ustedes también informaran las decenas de empresas uruguayas que ya están Pero lo siendo está informando contratadas. usted en este momento. Está, Claro, justamente. pero me llama la atención la insistencia que ella hace Porque me en una preocupa, empresa. porque la primera que se contrata ya es extranjera y entonces me preocupa que esa cantidad de puestos de trabajo y esa cantidad de gente que está ilusionada con tener trabajo en esto, finalmente después no sea tal. Claro, pero eso es lo que me sin preocupa. duda, pero Es una sin- preocupación honesta de ciudadana que no tiene nada que ver con el color del gobierno ni con nada. No, ni, capaz que ni soy el semanario búsqueda. no, capaz que tendríamos que buscando traer a Daniel Castro para entonces usted representa a la oposición, yo trato de representar al gobierno, entonces hacemos un debate. Pero yo no soy la oposición. No, claro, porque le digo, porque usted insiste con una empresa, ¿está bien? No con una empresa. Insisto porque me preocupa el mecanismo Está bien, en pero el general. mecanismo está plenamente garantizado y como nunca, estimada. Eso está garantizado, o sea, la mayoría, ese 85%, 75% está No, pero garantizado. no solamente está garantizado, está escrito, está firmado y está publicado como nunca antes. Porque antes, cuando se hizo UPM1 y Montes del Plata en Conchillas, no se publicaba nada. Nosotros publicamos todos los documentos, ¿está bien? Y todos los llamados. ¿Por qué insistimos en que el registro de trabajadores sea a través de Vía Trabajo? Para evitar la tarjetita de los políticos, de los intendentes, de los ediles, de los O diputados. de quien sea, de Sí. un empleador ¿Está bien? tercerizado. Entonces, el registro Vía Trabajo, donde ya se han inscrito hoy, que no es un registro creado para UPM, es un registro que existe desde el 2012, que hoy ya usan 4.000 empresas uruguayas. Se ha hecho famoso en estos días, ¿está bien? Por lo de UPM, donde se han registrado 25.000 personas para trabajar. Sí. ¿Está bien? También estamos dando prioridad a la gente del lugar. Miren, pasó una cosa ayer y anteayer, en Durazno y en Paso de los Toros. ¿Qué hicimos? Para los primeros 200 cursos de trabajadores sin experiencia en la construcción, que se van a necesitar, dijimos, bueno, en vez de hacerlo por internet como es todos los demás registros, esto para priorizar a la gente del lugar, lo hacemos en Durazno y en Paso de los Toros. Bien. Físicamente. Físicamente, la gente tuvo que ir ahí, entre lunes y martes se inscribieron 950 personas para aspirar a hacer cursos de capacitación gratuitos, que va a dar el INEFOP, para capacitar trabajadores que puedan ser eventualmente contratados. Acá van a trabajar 500 o 600 empresas como contratistas o subcontratistas. Y está absolutamente garantizado que 3 de cada 4 trabajadores serán uruguayos. Fíjense ustedes, en lo que usted decía, muy interesante, de la capacitación. Hemos definido que además de la gente ya capacitada que hay, que se ha ido capacitando con UPM de Fraiventos, que se ha ido capacitando con Montes del Plata y Conchillas, que se ha capacitado con la planta de ciclo combinado de energía en Puntas del Tigre, necesitamos 600 personas más capacitadas en determinados oficios de construcción y de montaje. Bueno, esa capacitación comienza el 1 de diciembre. Bien. ¿Está bien? Y ya está definido cómo se van a hacer los cursos y en qué se va a capacitar la gente. Ya está definido, Tenemos y ya también lo anunciamos, que luego cuando la planta esté en funcionamiento se van a precisar 1.000 conductores profesionales para camiones y máquinas máquinas grandes de movimiento. Y eso va a haber que capacitarlo después. Se van a precisar determinada cantidad, creo que eran 200 mecánicos. Bueno, todo eso está previsto que se va a iniciar su capacitación para Murro, posibilitar que la gente pueda trabajar. tenemos que ir cerrando la nota. Me quedó una cosa en el tintero que después nos fuimos de ir. Como dice el murguista, y lo que falta Y por lo hacer. que falta por hacer, ¿la alternancia entonces es importante para la democracia o no? Para usted. No, yo al que le contesto. No, es- pero yo, no pero- quiero pero hablar de la calle Pou. Yo le estoy preguntando yo sí, no, a pero yo sí, Murro. no, ¿Para porque- usted es no, importante o no? Lo que yo quiero contestarle a la calle Pou, Pero porque es que no quiero. yo no le estoy preguntando no a la quiero calle Pou, le estoy no, preguntando porque a lo que Murro. dijo la calle Pou es muy grave.
¿Está bien? Y entonces yo ya no lo voy... entendimos eso, usted ya No, no, ya y nos yo lo no, dijo. y yo no voy a entrar, yo no Ok. voy a entrar No en... nos va a contestar. No, no, claro, porque yo no quiero entrar en desviar la atención de la gravedad que tiene la filmación eso de la ya nos lo calle dijo Pou. y quedó clarísimo. ¿Está bien? Muchísimas gracias por haber visitado Vespertinas. Muchas gracias a ustedes, muy amables, es un gusto estar acá. Gracias.